Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy le tengo un personaje de lujo. Me refiero al doctor Luis Manuel Piantini, quien fue vicegobernador del Banco Central y miembro titular de la Junta Monetaria. También fue director ejecutivo del FMI y también fue asesor del Banco Mundial. Fue presidente de la UNCTAD y embajador ante la Organización Mundial del Comercio. Con él conversaremos sobre la crisis de Ucrania y Rusia y sus efectos en la economía dominicana. Todo esto después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Buenas tardes, doctor Piantini. Muchas gracias por estar nuevamente en Opinión Pública para darnos su reflexión y su luz sobre este conflicto bélico que vuelve a poner a la economía dominicana en vilo, como lo ha sido el COVID-19, que ya estamos casi saliendo. Me gustaría que nos hablara de qué es lo que está representando este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania para la economía dominicana. ¿Cómo estás, Virginia? Un placer estar en Igualmente para mí. programa. Usted es un invitado de lujo para mí y para el público Bueno, que nos muchísimas ve. gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano y te bendiga a ti también. Gracias. Que yo espero que pasemos rápido este problema que tenemos arriba. Aunque los problemas, Virginia, desde que entró la mitad del año, de la década de los 90, ha sido problema tras problema, tras problema, tras problema. Primero fueron los problemas en los mercados de cambio de México, aquella crisis grande mexicana, después vino la rusa, después vino la asiática, después vino el 11 de septiembre, vino después una crisis alimentaria, que tú te recuerdas que trajo la famosa revolución árabe, aquella, ¿no? En Egipto y que tumbó el gobierno de Libia y creó los problemas en Siria. Entonces, después de eso vino la gran crisis bancaria, que fue una crisis que se expandió en el mundo entero, una crisis económica. Y tuvimos unos años de tranquilidad un poco y ha venido el problema de la pandemia multiplicado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y bueno, y sabe Dios pero que... usted dijo una vez que la economía dominicana es como el morir vivir. Sí, esa plantica que hay en los campos, que uno la aprieta con el pie y salta otra vez. Sí, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Es una economía moribibí, una economía moribibí, y yo creo que la economía dominicana, si es bien manejada, podemos superar esta situación. Pero yo creo que la situación actual, aunque los precios del petróleo están muy elevados, pues de todas formas esos precios tienen que caer porque la economía global no está acostumbrada y después de la pandemia a mantener esos precios tan altos a través de la demanda. La demanda se va a caer por el problema inflacionario, la capacidad de compra de la gente se cae. Tal vez... Y el invierno que está pasando también. El invierno. El invierno está pasando y naturalmente eso hubiera sido fabuloso para la producción alimentaria de Ucrania si pudiera producirse, ¿no? Por cierto, que quería terminar la parte esta de las crisis internacionales, porque eso es muy importante. Adelante. Hemos entrado en un elemento que yo iba a caer después de las crisis, que es el problema de la seguridad alimentaria. Estas crisis nos están llevando a pensar seriamente en que República Dominicana tiene que hacer un esfuerzo inusitado para tener seguridad alimentaria para su población.
nosotros aquí producimos una gran parte de lo que consumimos. Consumimos arroz, lo producimos en una gran parte el arroz. Algunas veces tenemos sobrantes, ahora creo que tenemos sobrantes. Producimos oleaginosa, para no decir habichuela roja, porque ahí tenemos el guandul también que se produce en tierra secana, que también se puede comer y es riquísimo el guandul, un moro de guandules. También tenemos el aceite de coco ahora mismo en España, que estaban usando el aceite de girasol de Ucrania. Parece que ellos lo utilizan, no sé en qué tipo de alimentación, pero ellos importan mucho aceite de girasol y como no lo pueden importar, están usando el aceite de coco. Y eso, que ellos son grandes productores de aceite de oliva. De oliva y exportan, son exportadores de aceite de oliva. Toda Europa, principalmente Italia, España y la misma Grecia. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando, por ejemplo, hay elementos que son sumamente importantes para la dieta del dominicano, que se ha acostumbrado a ello, que es el trigo, el pan. Pero se puede hacer pan de yuca, se puede hacer Y de papa. pan de muchísimas harinas. Inclusive yo he visto que en algunos sitios hasta pan de plátano, del mismo plátano. O sea que el dominicano y el gobierno tienen que ayudar ahora a ver cómo, ¿no? Nosotros comenzamos a desarrollar una serie de productos nuevos, ¿no? Para la dieta dominicana que se vaya imponiendo para ir sustituyendo, igual que lo que pasa con el maíz. El maíz lo utilizan mucho para la producción de cerdos y para la producción de pollo, pero los cerdos también utilizan mucho la palma. La palma es muy buena para los cerdos y hay muchos subproductos que pueden ser utilizados para los cerdos. O sea, hay demasiados productos que se dañan en el campo, que no se podrían utilizar, ¿no? Como una economía circular, ¿no? Para no votar, porque ahora no se puede votar. Ahora hay que ahorrar. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que ahorrar. Y una de las cosas que a mí me preocupa de lo que ha pasado en estos 10 puntos del presidente es que indiscutiblemente nadie quiere asumir sacrificios, pero dejar los precios y el gobierno subsidiarlo, tú no te estás sintiendo lo que nos está costando en términos de divisas, porque el gobierno no puede subsidiar las divisas porque no las tiene, ¿no? Para el país tener divisas tiene que exportar. Entonces, para poder comprar petróleo tiene que pagar en divisas. Entonces, puede ser que se esté subsidiando internamente, ¿no? Y si se doblan los precios, estábamos hablando de que el presupuesto estaba en $62, el valor del barril de petróleo. Y ya estamos hablando de que hoy, por cierto, por suerte, ha bajado a 108, pero se puso en 123. O sea, es una suerte que ya ha bajado y yo creo que eso ha demostrado tal vez que la tendencia alcista no se puede mantener, porque si se hubiera podido mantener esos $123 se hubieran mantenido y estuvieran aumentando, pero al caer me da la impresión de que ya el mercado llegó a un punto, ¿no? Donde la especulación, ¿no? Y hay un elemento en los Estados Unidos, la Warren quiere ahora aplicarle un impuesto a las empresas norteamericanas de petróleo de ciertos precios hacia arriba, porque dicen que todo eso es ganancia especulativa. Entonces hay cosas que se están midiendo en el mercado que tú no sabes bien lo que puede estar influyendo, pero yo creo que una gran influencia es que la capacidad de compra de la población a nivel mundial le tiene que poner un punto de stop al precio del petróleo, porque ahí están hablando de $200 el barril, pero $200 el barril, ¿quién aguanta $200 el barril? Lo puede aguantar tal vez los Estados Unidos y tal vez lo pueda aguantar Europa,
que ya están utilizando muchos sustitutos en términos de, por ejemplo, el transporte público es excelente en Europa. No es tan importante como, no es tan importante el transporte privado como aquí nosotros, que abarrotamos las calles porque no hay el transporte público aquí. Ahora es que comienza un poquito tal vez a mejorar con el esfuerzo que está haciendo el gobierno con los corredores, que ojalá y siga y se acentúe esa tendencia, ¿no? Porque no hay otra forma tal vez del gobierno poder controlar la parte del transporte. El transporte aquí es caótico y uno de los problemas de que se consume tanto petróleo es precisamente. Exacto. ¿Y por qué no se le pone coto a eso? No se alterna algo para hacer más expedito, que no tengamos tanto tiempo en los tapones. Y ¿Qué fíjate, solución podía haber con esto, doctor? yo recuerdo que antes de que los venezolanos nos subsidiaran el petróleo a nosotros, que por cierto quebraron por estar subsidiando tanto petróleo, que es el problema de los subsidios, ¿no? Sí, así es la realidad. Tanto subsidiaron que quebraron. Nosotros llegamos a pagar la deuda venezolana a Chile comprando bonos venezolanos en el mercado cuando se cayeron por el problema en Venezuela. Y así pues le pagamos esa deuda que teníamos por el uso de petróleo, que ellos no daban crédito. Pero yo recuerdo que antes de eso, cuando el país tenía que comprar el petróleo cash en el mercado y comenzó el problema del aumento de los combustibles, yo recuerdo que en el gobierno de Balaguer, si mal no recuerdo, aquí se puso una restricción en términos de la utilización de los vehículos diarios. La placa impar y la placa par. Me acuerdo yo perfectamente de eso, Y ¿no? también en México, eso lo usan en México. Entonces, hay que pensar que el volumen de importación también hay que controlarse, porque el gobierno subsidia los precios internos, no nos damos cuenta de lo que eso le cuesta al país y seguimos quemando combustible, paseando en el malecón, como uno decía antes, ¿no? La que le daba 10 vueltas al malecón, ¿eh? Entonces, uno no se da cuenta, aunque las distancias en la capital son tan grandes que eso es un problema y el transporte público es muy pobre. Pero bueno, yo creo que el gobierno también tiene que ver la forma de cómo la parte del volumen de importación la va a tener que controlar. Yo he pensado, Virginia, y, y a estos gobiernos tal vez no les guste mucho porque creen que eso es liberalismo o cualquier invento, pero te voy a decir, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que han llevado al país a la tasa de crecimiento que tienen. O sea, la liberalización que se dio en la economía en los años 90 y comenzó en el año 85 en aquel acuerdo de stand-by, es lo que ha creado que República Dominicana aumente el potencial de crecimiento cuando eliminaron todo eso que todavía existen problemas estructurales aquí, porque aquí esto no es una economía de mercado, ¿eh? Te lo estoy diciendo claramente. Aquí mercado hay para 2 o 3, que son los que acaparan la renta, pero aquí no hay mucha competencia en los sectores, ¿eh? Aquí son 2 o 3 compañías los que controlan una gran parte de los sectores. Entonces, el pequeño y el mediano, cuando quiere sacar la cabeza, se la cortan y no lo dejan competir. No, eso es una realidad, es una realidad. Y para que esta economía, como dicen los gobiernos, tenga una mejor distribución del ingreso y una mejor distribución de la riqueza, los gobiernos tienen que hacer su papel. Su papel de que las leyes como es lo de la procompetencia se cumplan y se apliquen y haya libertad de mercado y libre juego de la oferta y la demanda. Mira, por ejemplo, esta ley, y bueno, estamos entrando en otro tema. Ya habíamos hablado del problema de la alimentación, que consideramos que ahí el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo Y la para. propuesta que hizo el presidente de la República para enfrentar la inflación y sobre todo para
hidrocarburos. ¿Qué le parece a usted? Si ¿Es bueno esta medida que ha tomado el presidente de la República? Mira, yo creo que eso de los hidrocarburos si era irracional antes, ahora es más irracional, porque ahora No han me diga. creado una fórmula química, porque querían que hubiera una transparencia para que la gente lo entendiera, y ahora lo entiende menos. ¿Me entiendes? Entonces, uno está hablando de que esto es una economía de mercado y que hablan que es una economía de mercado, y eso es un mecanismo de control, un mecanismo de control. Porque el gobierno puede hacer perfectamente sin tener ese mecanismo de control, que lo que le da es poder a un grupito que se crea en comisión, que son los que están fijando cada 2 semanas los precios, que es un dolor de cabeza para el gobierno, porque él cree que se lo va a quitar de arriba, porque ahora se quita de semana en semana, se lo va a quitar quincena a quincena, se lo va a poner, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues ese problema todavía se le va a mantener. Y si el gobierno cree que le van a bajar los precios, no le van a bajar los precios. ¿Por qué? Porque eso depende del precio internacional del petróleo. Entonces, yo no entiendo cómo un gobierno va a bajar los precios internos cuando todo depende del precio internacional del petróleo. Entonces, ¿qué te digo? Y los intermediarios que dice Ramón Alburquerque, que dice que se ganan 600.000 millones de pesos al año. ¿Qué usted cree de esto? Bueno, no sé lo que dice Ramón, tal vez por el mecanismo que hay en términos de que hay un margen de comercialización, pero el margen de comercialización siempre lo va a haber. Lo que debería es el gobierno dejar que se importe libremente y cobrar los impuestos en frontera, o sea, como los aranceles. Tú importas gasolina, tú vas a pagar tanto por eso. Yo no quiero afectar el gas, ni el gasoil, ni nada de eso. Bueno, pues tú no pagas impuestos, pero tú pagas el impuesto en frontera. Entonces, de ahí para adelante están los transportistas, están los representantes, los distribuidores, los detallistas, y bueno, eso compiten, porque te voy a decir, aquí hay 1.100 detallistas de gasolineras ahí regados en todo el país. En los Estados Unidos, tú agarras y tú vas Coral Way, es una calle en Miami. Yo voy y paso por Coral Way a ver cómo están los precios. En Coral Way hay como 10 o 15 gasolineras y yo voy viendo cómo están los precios. Y digo, no, pero mira, aquí está mejor que allí. Y me paro. ¿Por qué? Porque todos los días varían y además hay competencia entre ellos, ¿no? Entonces, el gobierno no tiene que estar moviendo eso. Ahora, hay un aumento del precio, entonces tú pones el subsidio en frontera y dices, bueno, este precio subió de 110, ok, yo te doy la diferencia en pesos entre 110 y 90, porque yo voy ahora a subsidiar 20 dólares. Y lo puedo hacer perfectamente sin ninguna fórmula. ¿Por qué inventar, cambiar todos los días con una fórmula? Eso no tiene sentido. Pero bueno, ellos quieren darle trabajo a una serie de químicos, les lo pueden dar. Bueno, mientras vamos a darle trabajo a los químicos, vamos a darle trabajo al director para que haga la pausa, enseguida volvemos. Entonces, qué bueno que usted está hablando del mercado cambiario. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que el dólar está bajando, pero eso no se refleja en los precios que uno va al supermercado y al colmado, donde sea, y eso no se ve. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es especulación? ¿Usted se acuerda aquí que el dólar subió en enero, febrero del 2004? El dólar llegó a 60. ¿Sí? Y después entró el gobierno de Leonel Fernández y bajó a 37. Bajó y estaba, cuando él entró estaba en 42 y el gobernador lo bajó a 27. Bueno, hay muchos precios que se ubicaron en 60 y en 50 y se quedaron ahí, no bajaron,
aunque le hubieran bajado la tasa a 27, porque un mercado cuando no es competitivo es el ofertante quien pone el precio. ¿Mm? Si fuera un mercado competitivo, el demandante fuera el que pusiera el precio, porque puede ir a 20 establecimientos diferentes. Pero aquí hay dos. Aquí le ponen un negocio para los que ganan de 10 a 20 y le ponen otro negocio para los que ganan con nombre diferente, para los que ganan de 20 a 30, para capturar todos los mercados, aunque tengan nombre diferente, para que no se vea que es un solo grupo, ¿no? Entonces, el problema es que no hay mucho mercado para competir. Entonces, por eso usted ve que no se refleja el tipo de cambio en la caída de los productos, sino que Pero de que sube un pesito el dólar, sube de una vez los productos. porque es así, Entonces, es especulación. Eso es así. Entonces, mientras eso es especulación y más se afirma la especulación cuando el mercado es más pequeño, cuando hay menos competencia. Y estos son mercados capturados por grupos, capturados. Desgraciadamente, pues estamos hablando de economía de mercado, estamos hablando de capitalismo, ¿no? ¿Verdad? Pero el hombre le ha gustado mucho controlar las cosas, ¿no? Mire cómo estábamos hablando de la ley esta de hidrocarburos, control de precios, ¿no? Y como usted señala, la tasa de cambio estuvo controlada por mucho tiempo. ¿Quiénes se beneficiaban de ese control de la tasa de cambio? 2 o 3 empresas que eran las que iban al mercado oficial, que tenía barato el dólar, ¿no? Cuando estaba en el mercado a 4, el Banco Central lo tenía a 2.80. Entonces, las empresas que iban al Banco Central a comprar porque tenían derecho a través de la misma Junta Monetaria, que decía cuáles eran las empresas que podían acudir al mercado cambiario oficial, bueno, esas iban, compraban ahí y muchas veces compraban de más y podían ir al otro mercado. Había su triquiñuela, ¿no? Y eso se mantuvo. Porque en esos mercados controlados, los prisioneros son la mayoría. Hay un grupito que maneja las cosas, pero los prisioneros son la mayoría. Entonces, usted ve que cuando se liberó la tasa de cambio en el año 91, básicamente, comenzó en el año 85, pero Balaguer introdujo una serie de medidas, incluyendo, yo le comentaba que don Luis Julián Pérez, la tasa de cambio creo que estaba a 2.80 y dijo que la iba a poner a 1. Yo dije, bueno, pues esto se va a poner feo. Y yo me fui del país, me fui 7 años, porque yo dije, bueno, esto va para atrás otra vez. Y realmente fue para atrás. Hubo una crisis tremenda en el 90, una de las crisis más grandes que hubo en el 90. De la fila de carros que amanecía en las estaciones. No dinero para pagar petróleo ni nada. Sí. Yo recuerdo que el doctor Peña Gómez fue a Venezuela a hablar con Carlos Andrés para ver si le aflojaba al doctor Balaguer y le permitía comprar a crédito, porque claro, no había dinero en efectivo. Bueno, y después vino las modificaciones de la eliminación de una serie de distorsiones, vinieron las reformas arancelarias, la reforma fiscal, una serie de reformas que se dieron en el año 91, y por eso estamos creciendo a la tasa que estamos creciendo. Y eso fue consecuencia de los acuerdos que hubieron con el fondo. Entonces yo le decía ahorita que me parece que una situación de incertidumbre como lo que hay ahora, el país, aunque no vaya a un acuerdo financiero, debería tener un acuerdo de precaución con el fondo. Y es más, la República Dominicana debería pedirle junto con otros países al Fondo Monetario que abra aquellos mecanismos que hubieron una vez de compensación para las economías que se deterioraron. ¿Usted fue director, asesor del FMI? Yo fui director alterno. Sí, con el profesor Kafka, una lumbrera de economista que duró 32 años. ¿Y eso es lo que usted está recomendando ahora? Yo estoy recomendando, por ejemplo, que tal vez las propias autoridades, junto con otros países, puedan ver la posibilidad de que el fondo abra mecanismos de compensación a las economías, porque ahora hay un momento de mucha incertidumbre y de mucha especulación y son los países los que se están afectando.
Y entonces había antes, cuando precisamente cuando se dio estos casos en los años 70, el fondo abrió unos mecanismos de compensación cuando se deterioraba lo que nosotros le decimos los términos de intercambio. Eso quiere decir cuando los precios de las importaciones subían más que los precios de las exportaciones y caían las exportaciones, aumentaban las importaciones y se deterioraban la cuenta corriente de la balanza de pago, entonces había un deterioro en los términos de intercambio, ¿no? Entonces, cuando eso pasaba, el fondo iba y acudía en auxilio de esos países y le daba recursos por un periodo, ¿no? Por esa, lo compensaba. Entonces, yo pienso que ahora, o sea, en una situación como esta, el país puede, pues, ir al fondo porque además eso le da mayor credibilidad en el mercado y las agencias de crédito le darían muchísimo más credibilidad que lo que tiene ahora, porque el país está poniendo un ancla, porque el fondo no le va a pedir nada. Aquí inclusive el déficit fiscal cayó 5 puntos del producto en un año, algo increíble, una cosa que ningún país lo hace. O sea que el país tiene credibilidad ante las autoridades, los organismos internacionales de que ha sabido manejar su economía. Yo estoy hablando de esto como un elemento de precaución, simple y llanamente. Y lo digo porque hay un subsidio interno, pero el Banco Central todavía tiene que seguir pagando en dólares. Y si sube, y si pagó 4.000 millones el año pasado y se duplica este año, va a tener que pagar 8.000. Eso es lo que yo digo, y hay 4.000 millones ahí que tiene que buscarlo de más. Sí. Y tenemos el caso del oro, que bueno, el oro está subiendo mucho ahora. Está subiendo mucho, pero también la producción está cayendo, que es lo que dice la compañía, que no le han permitido hacer las inversiones que requieren para aumentar el procesamiento del mineral. Entonces, mientras eso no suceda, el mineral va a ir reduciendo, ¿no?, su potencial de explotación y exportación. Entonces, aun cuando suba el precio, si el mineral de producción y exportación es menor, entonces el país no se va a beneficiar de los precios altos. Entonces, ahí tiene que haber una respuesta del Ministerio de Energía y Minas, ya para la solicitud que están pidiendo la gente de Barrick Gold con relación a la presa. Porque la respuesta de minería tiene que darse. Y es la respuesta que tal vez les convenga al país, pero tiene que darse, no puede estar en expectativa esto. Ellos tienen que moverse hacia el aumento de la producción, que yo creo que se va a dar. Lo que pasa es que hay un forcejeo porque tal vez que le representa menos costo lo que le va a pedir el costo ambiental que están hablando los especialistas. Eso es lo que eso es lo que le estoy diciendo, que tal vez la solución que le da el ministerio es un poco más costoso que la solución que ellos están pensando, ¿no? ¿Verdad? Pero en términos ambiental sería mucho mejor. Pero entonces en minería ya que se decida, porque hay un problema de incertidumbre también y de caída en la ley del mineral para exportar. Doctor, usted en la otra entrevista, usted advertía al país que tenía que diversificarse. Eso pasó con el COVID-19, la economía dominicana se ha diversificado a través de estos 2 años que tuvimos una economía estancada. Bueno, yo creo que el COVID-19 le enseñó al país, a los dominicanos y a las autoridades, que nosotros somos una economía ya que se ha salido del grupo latinoamericano. O sea, cuando a mí me hablan, no, que en Latinoamérica, que la pobreza, nosotros estamos superando la pobreza con el nivel que tenemos. Inclusive la bajamos del 50% casi que llegó en el año 2004, antes del COVID ya estaba en 21%, o sea que la bajamos casi 29 puntos porcentuales por nosotros mismos, a través de qué, de crecimiento. Entonces, esta es una economía que crece y es una economía que se diversifica. Lo que pasa es que yo le digo que hay que dejarla
que actúe como la planta del Moribibi, ¿no? Que cuando la dejan sola, esa hoja se abre, ¿no? Así se abre la economía para aceptar todas las inversiones que vengan. Entonces, el gobierno lo que tiene es que facilitar inversiones. Yo vi al presidente ahí que presentó una serie en Buenos Aires, en Argentina. Vamos a hablar de Buenos Aires ahora. No, porque él habló de los 10 puntos, él habló de un mecanismo para atraer la inversión. Pero es que aquí burocracia cero. Aquí, fíjense, estamos desde hace 10 años hablando de burocracia cero. Es que los burócratas quieren seguir controlando. Y mientras el presidente no se imponga y diga, bueno, ya se acabó esto, entonces van a seguir con la burocracia cero. Yo creo que aduana está haciendo una gran labor. Y creo que el Ministerio de Industria y Comercio está haciendo una gran labor también, y el Ministerio de Finanzas y el Banco Central. Yo creo que el área aquí económica está haciendo una labor excelente, igual que el Ministerio de Economía, su gente y ahí. El Banco Central. Preparadas, son capacitadas. La economía, el gobierno tiene una serie de funcionarios de élite. Ahora, la economía no funciona con funcionarios de élite solamente, si no tienen los instrumentos para poder manejarse dentro de un mercado, como nosotros decimos que existe. Con relación al viaje del presidente, mire. A Argentina, ¿qué le pareció? Buscar nuevo comercio y sobre todo incluso exploración de hidrocarburos. ¿Qué usted cree de esto? Mire, aquí hay mucha ilusión. Al dominicano le gusta pintar mucho las ilusiones. Nosotros somos como esa grande novela de García Márquez, todavía estamos en ese paisajismo del Caribe, ¿no? ¿Verdad? Entonces, fíjese, Argentina es importador todavía de gas natural, lo importa de Bolivia. Y yo no sé cómo nos va a exportar a nosotros cuando ellos están importando de Bolivia. Bueno, vaca muerta queda por allá. Es una vaca muerta, le dicen vaca muerta porque eso está lejísimo en el sur, ¿no? Y es muy difícil sacar producción de por ahí. Ellos están haciendo su trabajo y han comenzado a hacer su trabajo desde hace varios años, pero todavía eso le falta mucho para que esa vaca muerta sea una vaca viva, ¿no? Yo pensé que nosotros nos íbamos a beneficiar, o bueno, que alguna de las solicitudes iba a ser, porque Argentina es un gran productor de cereales y tal vez nosotros hubiéramos podido tener la seguridad de tener esa disponibilidad de cereales, al precio que fuere, pero tener la disponibilidad, porque usted no sabe si ahorita hace algún lío y hay una escasez de cereales a nivel mundial y no tenemos de comprar. No, y somos nosotros los principales exportadores de Ucrania, de cereales. Entonces, ¿dónde lo va a buscar? Argentina es un exportador de trigo, de cebada, de todo. Argentina produce todo. Y entonces yo pensé que uno de los acuerdos iba a ser en términos de seguridad alimentaria, porque desgraciadamente aquí importamos trigo, importamos maíz, importamos cebada, importamos soya, importamos todo eso. Y era una oportunidad de que se diera algún tipo de seguridad. Tal vez hubo un acuerdo y no se ha dicho y uno no sabe, ¿no? Porque yo estoy hablando de lo que dice entre la prensa, ¿no? Que hay una serie de acuerdos que se dieron, inclusive ese de hidrocarburos en el sur, que no sé cómo será eso, y una cuestión satelital, que otro invento más, que y también de vino. No hemos resuelto el problema de la tierra, ahora no vamos a ir para el cielo, ¿eh? Sí, pues así, no hemos resuelto el problema en la tierra y no vamos a ir para el cielo. Bueno, yo no sé, algunas veces somos muy especiales, pero bueno, yo no, tal vez estoy hablando como ignorante también, pero fue una... Bueno, cuando venga el presidente tal vez traiga nuevas versiones de cómo fue su viaje a Buenos Aires. Sí. Pero mientras tanto vamos a hacer una pausa, doctor. Enseguida volvemos para la última parte. A Chile, ellos se darán cuenta del desastre que ha pasado por haber liberalizado los recursos de los fondos de pensión. Ok, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos a la última parte del programa de hoy. Enseguida volvemos.
Doctor, el doctor Antonio Siriaco acaba de decir que la inflación podría llegar al 13%. Me gustaría que usted nos dijera qué apreciación usted ve de esa declaración de él. Bueno, yo no tengo una varita mágica de Aladino para decir a dónde puede llegar. Yo veo que hay una tendencia, ¿no?, a mantenerse arriba. Inclusive cuando se hablaba de que la inflación era transitoria, yo dije que no era transitoria nada, que los factores que estaban actuando en esa inflación no iban a ser ningún transitorio, porque había una parte monetaria que se estaba expandiendo y además el gobierno de Biden cometió un error muy grande cuando dejó principalmente de que desestimuló a las productoras de petróleo norteamericanas a que expandieran su producción y su exploración. Y ahora le está costando sangre, sudor y lágrimas. Entonces, hay errores políticos que al fin le cuesta mucho a un político y fue al principio de su gobierno. El otro fue el elemento que en el mismo Larry Summers y Blanchard, que fue un economista principal, el economista principal del Fondo Monetario, cuando hubo aquella expansión monetaria que se dio de creo 1.9 trillones de dólares, trillones en la cantidad de ellos, no la trillones de dólares, que eso se aprobó en marzo del año pasado. Él dijo claramente que eso podría crear una presión inflacionaria, lo que se comenzó a manifestar en el mes de julio. Y yo, en un artículo que publiqué aquí en el mes de febrero, el día 27, inclusive, que decía hacia dónde va el norte, que me lo publicó el Listín Diario, yo también estaba de acuerdo con la posición de Larry Summers en ese momento y critiqué lo de Biden con relación a las petroleras, porque yo decía que el 80% del transporte en los Estados Unidos era con fósil, con energía fósil, que con qué iba a sustituir eso. Bueno, ahora es que... Entonces, ahora mismo se ha dado el caso de que el Congreso, la Cámara de Diputados, está aprobando también 1.5 trillones de dólares. O sea que eso es dinero adicional que va a ir al mercado de parte de la parte fiscal. No sé cuánto será esa presión y si el gobierno, y eso tal vez va a forzar a la Reserva Federal, si aumenta mucho el déficit del gobierno norteamericano, aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos, más allá, y apretar más el tornillo al sector privado, lo que va a hacer es que la producción caiga. Entonces, ahí sí podríamos estar hablando tal vez de una estanflación, que yo no estoy de acuerdo, tal vez en los Estados Unidos, pero República Dominicana tiene todavía márgenes para no caer en esa situación. Eso se está hablando mucho en Europa, esta Eh, inflación ahora. En Europa se ha dado un crecimiento bajo, pero la inflación era baja, pero ahora estaba subiendo la inflación, está en 5.8 con un crecimiento bajo. Europa puede ir con el problema que hay en Ucrania a una estanflación. Lo que pasa en los Estados Unidos, el mismo gobierno está tal vez forzando a que la economía caiga en eso, desgraciadamente, porque ese aumento en el gasto público va a forzar a la Reserva Federal a aumentar más rápidamente la tasa de interés y a controlar más la emisión monetaria. Entonces, eso va a traer una serie de problemas a nivel mundial, porque eso va a aumentar el costo del dinero, va a reducir la disponibilidad de recursos y eso puede forzar que muchos países caigan en problemas de estancamiento con inflación. Yo creo que nosotros nos vamos a salvar de eso, una economía. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque ¿Por qué nos nosotros, vamos a salvar? usted dijo ahorita algo claro, que nosotros tenemos mucha diversificación de las exportaciones y es verdad, nos está ayudando. El turismo como quiera va a salir para afuera, porque después de esta pandemia, la gente está desesperada por estar afuera, no importa lo que le cueste. Entonces, el turismo sí puede tal vez afectarse con los rusos, los ucranianos, pero yo creo que el turismo dominicano, el turismo que viene aquí, Sí. no va a ser tan afectado. Sí estamos hablando de que el costo le va a aumentar, en los Estados Unidos está aumentando el costo,
se está reduciendo la disponibilidad, pero ellos tienen mucho ahorro. Aumentaron mucho los ahorros en el tiempo de la pandemia. O sea que ellos tienen todavía margen para gastar y yo espero que lo gasten aquí. Entonces, además, la remesa ha sido un gran aporte a la economía dominicana. Sí. Eso no se va a caer porque el mercado No se va norteamericano, a caer todavía. no, porque está muy Sigue. restringido el mercado norteamericano de trabajadores y están buscando por donde quiera trabajadores y hay disponibilidad de empleo por donde quiera. O sea que nosotros allá, los dominicanos tienen ahora mismo disponibilidad mucho de estar ocupándose y tal vez ocupándose en 1, 2 y 3 hasta trabajo. O sea que tal vez no lleguemos al nivel de los 12,000 casi que llegamos, 11,000 que llegamos de la remesa, porque ahí se incluye la ayuda federal, que no la van a tener ahora, aun cuando hay familias que van a tener ayuda federal, la familia con niños, hay ciertas ayudas federales que se van a mantener, pero no a los niveles del año pasado. Entonces eso puede ser que reduzca la disponibilidad de la remesa. Pero el oro, como quiera, tal vez el oro no va a aumentar, el ferroníquel, ha aumentado el precio una barbaridad el ferroníquel. Ahí vi yo que el presidente de la Falconbri dijo que va a exportar 500 millones de dólares este año. Y el año pasado las exportaciones de oro fueron casi 2,000 millones de dólares. O sea que solamente en esos dos rubros estamos hablando de la posibilidad de 2.500 millones de dólares este año, más el turismo, 6 millones, la remesa, otros 7. No, la remesa deben de andar como por, tal vez no llegan al 11, pero sí pueden andar entre 8 y 9. O sea que nosotros vamos a tener recursos, ¿no? Recursos para mantener la economía viva. Yo no veo que aquí vamos a tener, pero tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque es una problemática de incertidumbre a nivel internacional. Y aprovechar las grandes crisis para hacer los grandes cambios. Y aquí hay que hacer grandes cambios en términos de seguridad alimentaria. El gobierno tiene que ponerse a eso. El gobierno tiene que comenzar a cambiar y sustituir productos que traemos por productos que puedan ser elaborados internamente e incentivar la producción de esos productos. Y es como decían algunos, ¿no? Que ahora a través del arancel cero se está motivando a que se importen una serie de productos que son competencias con producción nacional en ciertos Eso es lo que sectores. están diciendo los diputados, que va, La leche en va a polvo. influir a los productores criollos. Sí, y ellos dicen que deberían darle ese apoyo a los productores criollos. O sea, yo a los productores criollos le daría el apoyo de los insumos. O sea, en vez de que esto sea arancel cero solamente para los bienes finales, también para los insumos, de tal forma que le baje. Inclusive, lo que ellos están pidiendo de hace tiempo, que el flete no sea en base a lo que es ahora, que está como en 12,000, algunos llegaron a 20,000, sino que el flete se evalúe, costo y flete para el cobro de los aranceles a precio de 2,000 o 3,000, como era antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eso le baja bastante el costo de producción. Y bueno, el problema es que yo veo que la inflación no va a caer. En los Estados Unidos no creo que se llegue al 2%. Al 2%. Hay una teoría de Charles Guhart, un economista británico, estaba viendo ahí, que salió en el Wall Street Journal, eh, de que él dice que la inflación a nivel mundial no va a bajar, no va a bajar de un 4%, él lo estima en un 4%, que sería duplicar lo que tenía la Reserva Federal en términos del tope, que era el 2%. Pero yo creo que la Reserva Federal está consciente de que la inflación se va a mantener bastante tiempo por un nivel más allá de su nivel tope que tenía del 2%, y que tal vez si lo tenemos al 4% sería una gran cosa, porque ahora mismo está llegando a 7,9% la inflación. Llegó ahora, en el mes de febrero. Esa es la última medición que hay de la inflación en los Estados Unidos, 7,9%. O sea que subió de 7% que tuvo en enero al 7,9%.
Y esa tendencia se va a mantener mientras los precios de los energéticos sigan subiendo y el precio de los commodities pues también se mantengan. Aunque hay una flexibilidad tal vez en el mercado, de que ya la parte marítima pues se está aflojando, de que los costos pueden ser que se comiencen a reducir, pero bueno, a eso estamos hablando de 4 o 5 meses hacia adelante. Y después de este lío de Ucrania con Rusia, que yo creo que eso es un lío que la incertidumbre en el mercado va a durar por 2 semanas más, pero ya todo el mundo sabe lo que está pasando ahí. El miedo era una bomba atómica. Ay, no. Una bomba atómica. Y ya yo creo que ya pasó el peligro de la bomba atómica. Ya esa gente sabe lo que tienen que hacer y por dónde es. Y los rusos saben que no lo van a marchar, ¿no? Porque este hombre es capaz, todo el mundo está viendo que este loco es capaz de tirar una bomba atómica, ¿no? Entonces, yo creo que nos salvamos de la bomba atómica, pero de los efectos de especulativo del mercado y de la escasez de ciertos productos, ojalá Ucrania comience a producir cereales ahora con el término del invierno allá, que comiencen los campos en Europa a verdecer y comiencen pues a cultivar. Entonces, pues el mercado se caería, porque uno de los temores del mercado es que Ucrania deje de producir. Vamos a ver en qué termina esto. Nos queda un minuto, doctor. Yo creo que me diga, porque entre las medidas que dijo el presidente no abarcó lo que es la tarifa eléctrica. Me gustaría que nos diga qué pasará con esta tarifa que nos tiene también de mucha preocupación inflacionaria. Bueno, fíjense, el problema de la tarifa eléctrica, ellos están incrementando la tarifa eléctrica en base a un plan que se dio de una reforma del sector eléctrico que se aprobó, y en eso se aprobó un escalamiento de la tarifa eléctrica. Lo que pasa es que ese escalamiento, con los precios que están importando el carbón, el gobierno, si no va a subir el precio de la electricidad, va a tener que subsidiar la electricidad también. Entonces, yo no sé de dónde va a salir tanto dinero, porque solamente ahora, con la medida que dio el gobierno, se está hablando de 40,000 millones de pesos. Ya yo me supongo que el gobierno a estas alturas debe de tener alrededor de no sé, 4,000, 5,000 millones en subsidio, y adicional a esos 40,000. Y si hablamos del subsidio eléctrico, también se va a sumar. O sea que el gobierno, por eso le digo, que el gobierno tiene, porque no puede tener muchos pesos, pero ¿de dónde lo va a buscar también? O sea, ¿cómo lo va a encontrar? Yo no creo que a través del presupuesto haya el ahorro suficiente cortando para llegar a 60, 70 mil, 80 mil millones de pesos. Y uno no sabe, porque como está esta cosa, usted no sabe hasta dónde puede llegar. Pero bueno, Bueno, no creo que la electricidad, el gobierno va a hacer el esfuerzo a subsidiarla también. bueno, doctor, como siempre, darle las gracias por darnos su luz, darle toda esta medida que ha transportado en lo que ha sido la economía dominicana de esta guerra de Rusia y Ucrania, y también de lo que ha sido el COVID-19, que ya por suerte está dando sus últimos estertores en esta. Ojalá, Gracias a Dios, hace ojalá y Dios 2 la años que no. oiga. Ojalá y Dios la oiga. Bueno, yo creo que sí, que me va a oír. Y a ustedes, amigos televidentes, será como siempre que yo les encuentre nuevamente el próximo domingo en otra opinión pública. Hasta entonces.